Hola, continuamos con nuestro mini curso de pruebas unitarias. En el video anterior vimos algunos de los asserts con los que cuenta PHP Unit y algunas de sus funcionalidades principales para nosotros poderla utilizar en las diferentes pruebas unitarias que vayamos a diseñar. Ahora, hasta el momento las pruebas que hemos hecho nunca se han conectado con la aplicación como tal, sino que se han hecho pruebas a nivel interno y pues que han sido más como ejercicios de ejemplo más que sean casos prácticos como tales. Entonces en este video que vamos a hacer, vamos a generar un archivo en esta carpeta src, que vamos a crear esta carpeta src que es la que donde va a quedar el código de nuestro proyecto. Aquí van a ver una serie de clases con métodos, con diferentes estructuras y lo que va a hacer nuestros archivos de test es probar precisamente funcionalidades que tienen las clases y los métodos de esta carpeta src. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo primero que vamos a hacer es crear nuestro test, ir monitoreando hasta que lo pase. Cuando ya lo pase, miramos si podemos hacer algún tipo de refactor para poder evaluar nuestro código, que efectivamente haya superado las pruebas. El ejemplo que vamos a hacer es una clase que se va a encargar de hacer una serie de operaciones y dentro de esas operaciones la primera que va a testear es la de el número factorial, calcular el número factorial. Es decir, nuestro programa va a tener un método que va a ser capaz de calcular el número factorial de un número dado y nuestro test va a evaluar que efectivamente el test se apruebe como tal. ¿Listo? Entonces, vamos a generar nuestro test. Lo vamos a llamar operationstests.php. Arrancamos nuestro archivo, hacemos la declaración del tipado estricto, llamamos a nuestro namespace de PHP Unit de la clase test case para que pueda heredar mi clase principal, la clase de la prueba. Genero un nombre de la clase, operation test, que extiende desde test case. Abrimos la llave y vamos a generar nuestro primer método de prueba. Entonces public function, recordemos que va a arrancar con la palabra test y vamos a colocarle aquí factorial number. Esto no va a devolver nada como tal. Abrimos las llaves y vamos a empezar a pensar cómo sería esta operación. Entonces, yo como lo voy a hacer con clases, entonces significa que yo voy a necesitar hacer una instancia de una clase que la voy a llamar operations. Y esa clase operation va a tener un método que se va a llamar factorial y dentro de ese me va a recibir un parámetro que va a ser un número en el que va a operar. Este resultado lo voy a guardar en otra variable que se va a llamar factorial y acá voy a crear una variable, esto es más que todo por orden, donde voy a colocar el número que voy a probar. En este caso voy a usar el número 5 y voy a generar también un expected que va a ser el resultado de esa operación. Entonces el número factorial, recuerden que en el caso del 5 es la multiplicación de 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que en este caso da 120. Entonces este es el resultado de la operación, esto es lo que me tiene que dar. Y al final voy a hacer los asserts. Entonces voy a utilizar un assert equals que va a coger el valor esperado, que en este caso es 120. Y en este caso pues va a evaluarlo contra el factorial. Podemos meter otro assert adicional que es para que él evalúe que el resultado es un entero. El número factorial siempre da un entero, no va a dar números flotantes ni nada por el estilo. Entonces acá va a ser dos asserts en este caso, como tal. Listo. Vamos a abrir una terminal nuestra, nos vamos a ubicar dentro del proyecto que hemos venido trabajando. Vamos a limpiar aquí la terminal. Y recordemos cómo debemos ejecutar el comando. Entonces damos
desde la raíz escribimos ./vendor bin php unit, le tenemos que dar bootstrap. El bootstrap es el que está en vendor autoload.php. Voy a ejecutar el test, que en este caso voy a ejecutar específicamente operation tests, y le voy a mandar la bandera colors en always para que me coloque colorcitos en los errores, en las advertencias. Le doy un enter, ejecuto la prueba, efectivamente marcó un error. Ahora, ojo porque él no llegó ni siquiera a las aserciones. El error es diferente un error a un failure. El failure es que la prueba no la pasa, es decir, llega a la aserción pero no la pasa. Pero un error es un error en el código como tal. Entonces acá lo que vemos en el error es que me dice que, bueno, está haciendo ahí como unos llamados y me dice que falló al momento de abrir el archivo operation. O sea, esta clase no la pudo instanciar como tal. Entonces debemos empezar paso a paso para ir resolviendo ese tema. Antes de eso les voy a explicar algo. Para poder hacer que me carguen las clases automáticamente, o sea que uso un autocargador, yo podría simplemente, digamos, voy a hacer esta prueba acá, voy a crear un archivo que se llame operations.php, ¿sí? Voy a borrar aquí un código que había hecho en este archivo para podérselos explicar. Ya les explico este comando. Pero bueno, aquí ya tenemos como deben ustedes tener los archivos. Entonces, yo creo este archivo operations.php. Entonces yo puedo desde acá, yo podría hacer un include. Yo podría hacer include desde src, perdón, desde src, src /operations.php. Aquí podría hacer el include de ese archivo, ¿sí? Ojo porque yo tengo que colocar, si lo hago con include, aunque no es la recomendación, pero si lo hago con include, yo tengo que colocar la ruta no en relación a donde está mi archivo de test, sino a donde se va a ejecutar el archivo como tal. Como yo lo estoy ejecutando en la raíz, me voy a src y a operations. Entonces, si vuelvo y ejecuto la prueba, le doy un enter. Miren que aquí ya me dice, ya el error cambió. Ya no es que no pudo encontrar un archivo y tal cosa, sino me dice que la clase operations no se encontró. Si yo me voy otra vez al archivo operations, yo puedo generar la clase como tal, operations, y voy a generar una clase vacía, pero ya la clase existe como tal. Si vuelvo y ejecuto mi prueba, aquí el error cambia, porque ya no me dice que no se pudo instanciar la clase no existe, sino me dice que no existe el método factorial. Entonces voy a crear el método factorial, public function, factorial. Esta va a recibir un parámetro que va a ser un valor, y voy a darle por el momento que retorne el mismo número como tal. Bueno, aquí para que continuemos con lo que les expliqué desde el segundo video, vamos a utilizar tipado estricto. Aquí lo que debo devolver es un entero como tal, y este number también es un entero. ¿Listo? Ahí ya está el método creado. Obviamente no está haciendo el número factorial, pero el test ya lo puede evaluar. Aquí ya esto sigue siendo un error, pero si vuelvo y ejecuto la prueba, ya pasa de ser un error a un failure. Es decir, que el failure como tal ya me está diciendo que falló la aserción del equals, porque me dice que 5 y él esperaba 120. Pues porque acá en sí la clase no hizo ninguna operación con ese número. Ahora hay muchas formas de hacer el número factorial como tal. Lo podemos hacer, por ejemplo, con un ciclo donde i arranca en el número y se va a ejecutar mientras que i sea mayor que 1. Como es una multiplicación, aquí para ahorrar procesamiento, yo le podría colocar que sea igual que 1.
pero le va a colocar mayor que 1 porque finalmente esa multiplicación por 1 no tiene ningún efecto. Entonces le damos i menos menos para que en cada ciclo vaya restando y vamos a generar una variable acá que se va a llamar result. Esa variable result va a arrancar en 1 y finalmente aquí le digo que result por igual i, que es el que tiene que dar. Y aquí entonces ya no retorno number, sino voy a retornar result. Si vuelvo y ejecuto mi prueba, ahí efectivamente ya la superó porque ya el algoritmo está haciendo precisamente el factorial de un número. Ya las pasó y pasó las dos aserciones, tanto la que me indica que el número es un entero, como la que me indica que el valor debe corresponder con, con el resultado esperado. Entonces el 120 debe ser el factorial de 5, ¿no? Si yo, por ejemplo, evalúo el factorial de 4, 4 es 4 por 3, 12 por 2, 24. Entonces acá tendría que ser 4 y 24. Ejecuto, efectivamente me está dando el resultado que es. Si lo hago con el 3, el resultado del factorial de 3 es 6. Y ahí sigue pasando. Yo puedo hacer esto, lo podría hacer incluso con un ciclo, por ejemplo. Podría generar un atributo aquí que diga, no sé, ¿cómo lo podemos hacer? Pensémoslo un poquito. Expected. Y voy a generar un array. ¿Sí? El array va a ser un array asociativo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, el factorial de 2 es 2. El factorial de 3 es 6. El factorial de 4 es 24. El factorial de 5 es 120. ¿Sí? Lo podría hacer así, de esta manera. ¿Sí? Yo podría generar entonces acá una sola instancia, no es necesario que tenga más instancias, pero podría generar un ciclo for each sobre el elemento expected. Bueno, aquí me faltó algo valiosísimo, que puedo generar aquí una variable, un atributo privado. Entonces, bueno, los atributos privados casi siempre por convención inician con una raya al piso. Entonces aquí le voy a decir a key y value, ¿sí? O incluso lo puedo hacer para que sea un poquito más diciente el number y el result, que son el esperado o el expected, para que no use estos valores que tengo acá. ¿Sí? Y aquí entonces voy a hacer este código que tengo acá, lo voy a subir para acá. ¿Sí? Entonces voy a decir que factorial es igual a la operación en number, y hace un expected. Aquí va a ejecutar varias pruebas, de hecho. Entonces si yo me voy y ejecuto mis tests, miren que él hizo en realidad 8 aserciones. ¿Por qué? Porque vino y hizo 1, 2, 3, 4, hizo un ciclo de 4 números y pues hizo 2 aserciones por cada ciclo, la del entero y la del igual. Entonces yo aquí te podría tener una gama de valores para probar que efectivamente la prueba me supere. ¿Sí? ¿Qué pasa si, obviamente, si yo meto en la prueba un dato mal, por ejemplo meto un 6 y le digo que el 6 tiene que dar 200, pues obviamente mi prueba me va a arrojar un error, me va a decir que tuvo un fallo. Ejecuto, miren que aquí es importante porque él ejecutó 10 aserciones, pero solamente falló una, que en realidad ¿cuál falló? Esta de acá del último ciclo. Esta fue la que falló. Por eso es que es muy importante lo que yo les mencionaba del valor, el valor del mensaje. Entonces yo le podría decir el factorial de number debe ser, aquí es expected, y no el que dio que fue factorial. ¿Sí?
aquí ya se me extendió esto un poquito, pero lo voy a abrir acá. Y si ya vuelvo y ejecuto, entonces miren que aquí me dice el factorial de 6 debe ser 200 y no 720. Obviamente aquí quedó mal mi prueba porque el factorial de 6 efectivamente es 720, pero era para ponerles un ejemplo. Entonces, ojo, porque yo puedo cometer un error al generar las pruebas y pues si genero mal las pruebas, obviamente mis pruebas unitarias me van a ejecutar el código mal. Este es un ejemplo de cómo aplicarlo. La idea es que ustedes como reto puedan hacer un ejercicio de otra operación de un número. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener dentro de mi clase Operations una que determine si un número es perfecto o no. Recordemos que el número perfecto es el número que solamente es divisible por sí mismo. ¿Sí? Entonces hay que hacer la prueba que evalúe si el número es perfecto y también hay que hacer la clase pues, que genere el metodito dentro de la clase Operations que se encargue de evaluar si el número es perfecto o no. Les pongo ese reto. A partir de este video, este código que ustedes han podido ver lo voy a subir en mi repositorio de GitHub que va a quedar disponible en un enlace en los comentarios del video. Voy a diseñar los commits clase por clase, pero como hasta acá es que venimos arrancando con estas operaciones, el primer commit va a estar hasta este estado de mi aplicación. En el próximo video les voy a explicar cómo cambiar este include para utilizarlo desde el composer.json y mejorar un poco la gestión de estas operaciones. Esto no es que esté mal, lo que pasa es que hay mejores prácticas para poderlo hacer y en el próximo video se los voy a explicar.